He comenzado a grabar nuevamente la clase. Voy a proceder a compartir la pantalla. Estaba indicando que hemos venido trabajando con tablas dinámicas, hemos venido trabajando con lo que es las funciones de filtrar, agrupar y ordenar por. Ahora nos toca trabajar con los diferentes tipos de gráficos. ¿Para qué vamos a realizar este tipo de ejercicios? Es para después obtener la información necesaria y poder crear un dashboard. ¿Cuál es esta información necesaria? Saber qué gráfico utilizar y cuándo utilizarlo. El primer gráfico que vamos a distinguir es el gráfico más común, el que siempre lo hemos utilizado desde que comenzamos a hacer gráficos, es el gráfico de barras. Cuando usted utiliza un gráfico de barras, siempre es para hacer un tipo de comparación. En este caso, el tipo de comparación va a ser las ventas por cada una de las regiones. ¿Cómo usted va a proceder a realizar este gráfico de barras? Usted va a señalar desde la celda A10 hasta la celda D10, sin tocar los rótulos, es decir, sin tocar lo que dice región, ni ventas 2022, 2023 y 2024, solo señalando los datos que son estos. De ahí, ¿usted qué va a hacer o cómo va a proceder? Usted va a ir a la opción insertar, ¿sí? Pero mucho ojo, si usted tiene eh, Excel 365, ¿verdad? Usted puede venir a datos, solo si lo tiene, ¿verdad? Puede venir a datos y puede poner la opción analizar datos. Analizar datos le va a permitir automáticamente, ¿sí?, indicarle cómo le va a salir una tabla dinámica y cómo es el gráfico más adecuado para esta información que usted tiene, ¿sí? Entonces, esto es con ir a datos, dentro del grupo de herramienta de datos, analizar datos y automáticamente le sale esta información. ¿Cómo vamos a proceder para realizar el gráfico de barras que me permite hacer una comparativa? ¿Sí? En este caso, vamos a la opción insertar, grupo gráficos, presionamos la muesca o la flecha que está hacia abajo dentro del grupo gráficos, ¿sí? Y vamos a observar que me va a salir los gráficos recomendados. Al igual que cuando hacíamos una tabla dinámica. Me van a salir cómo es la mejor manera que yo puedo interpretar mis gráficos, mi información gráficamente. Pero siempre se recomienda coger la opción todos los gráficos, donde usted visualizará todo y cada uno de los gráficos que posee Excel. Usted va a la opción columnas, ¿verdad? Y dentro de la opción columnas, usted va a coger columnas agrupadas. Este es el gráfico de aquí. Va a poner a aceptar, ¿sí? Una vez que usted ponga aceptar, usted ya tiene el gráfico. Aún no termina ahí el gráfico. Aquí todavía no termina el gráfico. ¿Por qué? Porque nosotros a este gráfico vamos a darle doble clic, ¿verdad? Usted va a señalar el título del gráfico y ve que se le enmarca, se va a dar doble clic y dentro de aquí usted va a poner ventas por región. Una vez que usted pone ventas por región, le va a cambiar también las series.
porque usted le va a cambiar la serie para determinar los diferentes colores y saber a quién corresponde, ¿verdad? Cada uno de estos colores. Es decir, a qué año me corresponde. Porque recuerde, el gráfico de barras, ¿qué es lo que nos permite? Una comparativa, ¿sí? Y aquí lo único que estoy observando, sí, que hay una comparativa entre diversas columnas agrupadas, pero no sé a qué se debe o qué significa este color verde. Lo único que sé es que se dice serie número 3. ¿Cómo yo le cambio el nombre a la serie? Señalo la serie, clic derecho y voy a la opción seleccionar datos. Dentro de seleccionar datos, ¿verdad? Cojo la serie número 1 y pongo modificar. Repito, señalo la serie, ¿sí? ¿Cómo sé que estoy en señalar la serie? Porque en el momento que le hago clic, la serie se enmarca, ¿sí? Se enmarca. Clic derecho, seleccionar datos. ¿Por qué seleccionar datos? Porque ahí se encuentran los datos que estoy comparando. En seleccionar datos voy a visualizar qué datos tiene cada una de las series. ¿Cómo lo sé? Selecciono la primera serie y le pongo modificar. Esta primera serie se refiere a los datos que van desde B10 hasta B14, lo que quiere decir que son los datos de venta de 2022. Entonces aquí le voy a cambiar el nombre a esta serie. Lo único que hago es seleccionar, no voy a escribir nada, seleccionar la celda B9. ¿Por qué B9? Porque recuerden que en la parte inferior me está diciendo que los datos que comprenden la serie número 1, ¿verdad? Van desde B10 hasta B14. Es decir, a estos datos le corresponde B9 como rótulo o como nombre de la serie. Y pongo aceptar. Voy a la serie número 2, voy a la opción modificar y veo que estos datos corresponden a las celdas de C10 hasta C14, en estos de aquí. Lo que quiere decir que C9 es el nombre o el rótulo de esta serie. A aceptar. Y por último, hago el mismo procedimiento, ¿verdad? Hago el mismo procedimiento con la última serie. Modificar, aceptar y aceptar. Automáticamente ya sé a qué se refiere el color azul, el color rojo y el color verde en cada una de las series. ¿Sí? Ahora sé que aquí las ventas del 2024 han sido superiores a los demás años. Las ventas 2024, 2024 y 2024 han sido superiores a los demás años. Usted me dirá, entonces, Víctor, ¿por qué usted no hizo lo siguiente? Seleccionó todo el gráfico, fue a la opción insertar, fue a gráfico y de ahí fue a aceptar. Y ahí usted obtuvo toda la información. Sí, correcto, pude haberlo hecho también de esa manera y automáticamente me salía toda la información. Pero se perdía, ¿verdad? Cómo nosotros poder incluir, ¿verdad? El nombre de la serie si es que no lo habíamos incluido anteriormente. Saber cómo incluir eso. Aparte que ya ahorita conocemos por qué hacemos un gráfico de barra, ¿sí? Usted lo pudo hacer de esa manera, es la manera más rápida, señalar todos los datos, ir a la opción insertar, ir al grupo gráficos y coger el gráfico de barra. Y automáticamente aquí ya le salía la serie y aquí lo único que tendría que hacer es cambiar el nombre del gráfico. Ya es correcto y es verdad, no hay ningún problema. ¿Por qué eso lo hizo de esta manera? Es para que usted reconozca cómo está conformada
la selección de los datos y cómo cambiarle el nombre a la serie. Usted señala la serie, clic derecho, seleccionar datos y aquí usted verá las series que corresponden a cada uno de los datos. En el momento que usted modifica, ¿verdad? Puede cambiarle el nombre a la serie y puede cambiarle los valores a la serie, ¿sí? Siempre y cuando usted lo necesite. ¿Sí? Es por eso que se los enseñó o se lo realizó de esta manera. Entonces, aquí puedo colaborar y utilizar el gráfico de barras me permite a mí hacer una comparativa de categorías o de tendencias en el tiempo. Aquí yo me doy cuenta que mi mejor año ha sido el 2024. Si yo deseo visualizar un poco más de información de mi gráfico, ¿verdad? Voy a diseño de gráfico. Recuerde que siempre que usted hace un objeto, estos son un objeto, por si acaso, en Excel, como tablas dinámicas, como gráficos, como cementadores de datos, siempre se le van a abrir nuevas opciones en la parte superior. Estas nuevas opciones, ¿verdad? Formato, para cambiarle los colores, ¿sí? A este gráfico. Y diseño de gráfico, que es lo que más se utiliza, es donde nos va a permitir a nosotros enriquecer nuestro gráfico. En este caso, por lo general, eso ya depende de usted. Siempre trato de coger este tipo. Esto no, porque se ve muy traslúcido y no me refleja realmente lo que yo necesito. Pero por lo general utilizo este tipo de estilo en los gráficos, ¿verdad? Y utilizo diseño rápido, ¿sí? Ya sea para enriquecer mis valores, para ver la determinación, ¿verdad? Eso ya depende de usted cómo desee visualizar la información, de qué manera desee visualizar la información. Digamos que usted la desea visualizar de esta manera, ¿verdad? Pero hay muchas personas que lo ponen así, pero yo creo que cuando se lo pone así, pierde la esencia del gráfico, porque el gráfico es una información visual. Y aquí ya cuando usted le pone harto texto, ya no se ve como una información visual, ¿sí? Yo prefiero verlo de esta manera o verlo así, ¿sí? Que me representa a mí mejor visualmente qué se refiere cada uno de los datos. Ya depende de cada uno de la que le quieran dar en diferentes formatos y todo lo demás. No voy a andar, ¿verdad? En este caso, de cómo cambiar los colores, ¿verdad? O cómo este, ponerle, qué sé yo, más información como aquí, ¿verdad? Permítame esto de aquí. Más información como esto, el título del gráfico, etiquetas de datos, tabla de datos, barras de errores, ¿verdad? O una línea de tendencia, ¿sí? Que son las más comunes, ¿verdad? Entonces no voy a ahondar en eso. Estoy ahondando ahorita cómo nosotros seleccionar los datos y cómo nosotros podemos saber qué tipo de gráficos manejar según la información que tengamos, ¿sí? En este caso, utilizamos el gráfico de barras, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer una comparativa de los años, ¿verdad? Y estos años a su vez de las diferentes categorías que tengo dentro de la región, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza el gráfico de barras. Hacemos la comparativa, ¿verdad? En este caso, de las diferentes regiones con sus verdes. No sé si me hice entender, si está claro o no está claro. Por favor, me indican. Me indican también si pudieron hacer el gráfico. ¿Sí?
preguntas, mi estimada psicóloga, mi estimada ingeniera, algún tipo de preguntas? ¿Pudieron realizar el gráfico? ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿O todo está claro? ¿O necesitan que les repita alguna información? Gracias, ingeniera. Mi estimada psicóloga, ¿alguna pregunta? ¿O todo claro? ¿Puedo continuar? Mm, pero qué raro. Ingeniera, ¿usted me escucha bien? ¿Se me escucha intercortado? ¿Algún, no sé, indíqueme? Entonces el internet suyo, mi estimada psicóloga, porque si las dos me escucharan mal, ¿verdad? Entonces ya sería el problema mío. Qué raro. Entonces, continúo. ¿Qué le parece, mi estimada psicóloga? Ya, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, vamos con el siguiente gráfico, el de dispersión. ¿Para qué me sirve este gráfico de dispersión o qué yo hago con el gráfico de dispersión? El gráfico de dispersión me permite a mí identificar correlación, ¿verdad? Entre dos variables numéricas. Ojo, entre dos variables numéricas. En este caso, estas variables numéricas son edad y gasto mensual. Pero usted se preguntará, bueno, ¿qué es la correlación? ¿A qué se refiere usted con correlación? Sí, claro, por supuesto, ¿qué es la correlación? ¿Verdad? Es, como su nombre lo indica, es la relación entre dos variables entre sí. En otras palabras, ¿verdad? O en pocas palabras, ¿sí? Es cuando una variable cambia, lógicamente la otra variable también va a cambiar. A eso se le llama correlación. ¿Y cómo nosotros hacemos un gráfico de correlación? ¿Sí? ¿Cómo describimos nosotros un gráfico de correlación? Lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es señalar las dos variables, ¿sí? Ir a la opción insertar, ir a la opción gráficos, ir a todos los gráficos, ¿verdad? Y de ahí ir al área, ¿sí? De dispersión, ¿sí? ¿A qué me refiero con el área de dispersión? ¿Sí? A esta parte de aquí. Es el área de dispersión.
nosotros vamos a tener diferentes gráficos, ¿verdad? Que me van a permitir a mí visualizar la correlación entre estas dos variables. Puedo coger este gráfico de aquí que me indica que la variable que está, perdón, los puntos que están de color rojo son los gastos mensuales y los puntos que están de color azul son las edades. O esta de acá, que solo me indican los gastos mensuales. También tenemos este tipo de correlación. Por lo general, siempre se utiliza el de aquí, aceptar, ¿verdad? ¿Sí? Y también, por favor, por lo general, dentro de la dispersión, se utiliza el de aquí. Voy a coger ese de aquí. Y aquí tenemos el gráfico de correlación de las dos variables. Usted me va a decir, bueno, ahí está el gráfico, ¿verdad? De correlación, los valores de las edades versus, ¿verdad? Los gastos. Estos son los gastos y estas de aquí son las edades. Aquí usted, ya sabe, le va a cambiar el nombre, ¿sí? Y le puede poner edad, perdón, versus gasto. ¿Sí? Estos son los gráficos de correlación. Cuando yo lo utilizo o para qué lo utilizo, cuando son dos variables numéricas. Y dichas, estas variables numéricas, ¿verdad? Me permitan a mí, ¿sí? Identificar una relación entre ambas. Es decir, mientras una sube, la otra también sube. Mientras una disminuye, la otra también disminuye. Es decir, que ambas tienen una relación o una correlación. No sé si me hice entender y algo no está claro. Sí, yo soy de la persona, ¿verdad? Que siempre hago esto, voy a insertar el gráfico, cojo todos los gráficos, correlación, ¿sí? Ese, aceptar, ¿sí? Y prefiero verlo así, de esta manera. Se me dirá, bueno, y si pone el título a los ejes, claro, podemos ponerle título a los ejes, podemos ponerle etiqueta de datos, barra de errores, leyenda, ¿sí? Pero por lo general, sí, por lo general, yo siempre hago esto, de que, ¿sí? Cojo los datos, ¿verdad? Y estos datos, ¿sí? Los trato de ubicar de esta manera. Y aquí lo único que hago es cambiarle edad versus edad. Ahora usted me dirá cuál es la diferencia, ¿verdad? Entre el uno y el otro. Si yo vengo acá y señalo toda la información, voy a insertar, voy a todos los gráficos, cojo el dispersión y cojo el mismo gráfico, ¿sí? Usted notará, ¿verdad? Que es el mismo gráfico, ¿sí? Es el mismo gráfico que el que tengo aquí. No ha cambiado la correlación, porque los datos no han cambiado. Pero como título, ¿verdad? Sí, me enfatiza como título, me enfatiza el gasto mensual, no la edad, ¿sí? Entonces, como título me enfatiza, igual son los datos de 0 a 70 en lo que es la edad y de 0 a 1000 en lo que son los gastos, ¿sí? No cambia absolutamente nada. Lo que cambia es la estructura,
¿verdad? De los valores, de los títulos, de los ejes, ¿sí? O del título del gráfico. Entonces, por lo general, yo a veces solo cojo lo que son los datos numéricos y gráficos, ¿sí? Para evitar, ¿sí? Que me salgan este tipo de títulos, gasto mensual, y a veces esto se entiende que le está dando un poco más de énfasis a una de las dos variables, cuando no es así, ¿sí? Si usted ve, es la misma correlación, ¿verdad? Y son los mismos valores, ¿sí? Ya depende de usted. Y lo igual, usted aquí arriba le cambia edad versus gasto. Y ya está. Y se acabó. Es lo mismo, ¿sí? Solo que aquí, en este gráfico, señala esto de aquí, ¿sí? Me da una señal de D. En cambio, en el gráfico de acá, solo me marca los valores. Esa es la gran diferencia. Ya depende de usted cómo obtenga o elija sus datos. Aquí lo importante es saber para qué se utiliza cada uno de los gráficos y cómo graficarlos, ¿verdad? Los gráficos por correlación es cuando usted tiene dos variables numéricas, ¿sí? Dos variables numéricas. Y cada una de estas variables se relacionan entre sí. Es decir, las edades entre 25 gastan $320, los de 31 gastan $450 y así por el estilo. Esa es la correlación que existe. No sé si me hago entender. No sé si tienen algún tipo de pregunta, algo que no esté claro. Preguntas, por favor. Algo que no esté claro. Ok, mi estimada. Perfecto. ¿Qué es el histograma? ¿O para qué me sirve el histograma? ¿Qué yo hago con el histograma? ¿O cuál es el enunciado que me permite a mí, ¿verdad?, trabajar con el histograma? ¿Sí? ¿Qué hace el histograma? El histograma me permite ver una distribución. ¿A qué me refiero con esta distribución? Por ejemplo, valga la redundancia, en este ejemplo que nosotros tenemos aquí, yo veo los rangos de precios, ¿verdad? Versus la frecuencia de número de productos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay precios que van, aquí está un poco mal el ejemplo porque no hay valores que sean de cero. Pero bueno, vamos a decirlo que hay valores o precios que van desde 0 a 50 y la frecuencia de la salida de estos productos es de 45 veces. O hay productos, ¿verdad?, que van desde 51 hasta 100 y esta salida de frecuencia es de 82. Y los productos que más salen o tienen mayor frecuencia, ¿verdad? Van desde $101 hasta 200. Tienen 130 de frecuencia, ¿sí? Va a recalcar. Esto me permite a mí, ¿verdad?, realizar un histograma. Pero usted se preguntará, ¿verdad? En sí, ¿qué es un histograma? ¿Verdad? Un histograma es un tipo de gráficos, ¿verdad?, que me permite a mí mostrar una distribución de datos numéricos. Sí, siempre va a ser datos numéricos. ¿Qué hace el histograma? Agrupa los datos en intervalos. En este caso, estoy agrupando los datos en intervalos. Estos son los intervalos, ¿verdad? ¿Y cómo hace esto?
nosotros a estos datos o a estos intervalos también le llamamos clases o bins. Estos son también llamados clases o bins. ¿Sí? Y muestra cuántos valores caen dentro de cada intervalo. Por ejemplo, este intervalo que va entre 0 y 50, hay 45 valores. Entre 51 y 100 hay 82, ¿verdad? A eso nosotros le llamamos cuántos valores caen en el intervalo. ¿Sí? Entonces, un histograma lo podemos distinguir con una distribución de datos numéricos. ¿Y cómo nosotros vamos a realizar este histograma, verdad? Como ya les había indicado anteriormente, podemos señalar los datos, irnos a datos, analizar datos, y aquí tengo ya mis datos distribuidos. Usted los quiere ver de esa manera, ¿verdad? O si no, si usted lo quiere ver de la otra manera, irá a insertar gráficos, ¿verdad? Todos los gráficos. Usted me va a decir, bueno, aquí tenemos el histograma, pero el histograma me va a salir de esta manera, ¿sí? Me va a hacer este tipo de distribución, que no es una visualización real de lo que necesito yo. Lo que vamos a hacer es ir a columnas y aquí está la actualización real y pongo aceptar. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí sí necesito, ¿verdad? Aumentar datos, ¿sí? Usted lo puede hacer de esta manera, que es la distribución real. Si usted se da cuenta aquí abajo, tengo la distribución y aquí tengo la frecuencia. Usted lo puede hacer de esta manera, o si usted prefiere, lo hace así, va a insertar gráficos, ¿verdad? Y aquí tiene la información, ¿sí? Frecuencia de número de productos. Y si necesito, ¿verdad? Ponerle los títulos a los ejes. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia de los otros, ¿verdad? Si necesito el título a los ejes, porque es un histograma y tengo que indicar, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Esto de aquí, ¿a qué se refiere de 0 hasta 140? Es este de aquí, es la frecuencia. Y acá, ¿a qué se refiere esto? ¿Verdad? Al rango de precio. Y acá, ¿a qué se refiere? A la distribución de precio de producto. Ahí ya tengo aquí mi histograma. De una manera mejor visual. Y ahí ya tengo mi histograma visualmente. Frecuencia y rango de precio. Entonces, un histograma lo que me permite a mí, ¿verdad? Es visualizar la distribución de datos numéricos. Estos datos numéricos van a estar agrupados, ¿verdad? Van a estar agrupados en clases
o bins, estas son las clases, o bins. Y esta es la frecuencia o los valores que caen dentro de ese intervalo, ¿sí? De 0 a 50, 45, de 51 a 100, 82. ¿Sí? A eso se le llama un histograma. No sé si me hice entender, si está comprendido, si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen saber. ¿Sí? Perfecto. Ahora que se llama circular o donut, otro de los gráficos mayormente utilizados, ¿verdad? Dentro de lo que es nuestro trabajo, ¿sí? Es uno de los gráficos mayormente utilizados. ¿Cómo lo hago? Señalo la información, voy a insertar. Usted también puede ir a datos, recuerde, analizar datos, ¿sí? Mire que automáticamente aquí ya me está dando el gráfico, ¿sí? O me está dando esto, ¿sí? Usted lo puede hacer de esa manera, ¿sí? Señalo esto. ¿Por qué no señalo los porcentajes? Porque eso me lo puede dar los diferentes estilos de gráfico, ¿sí? Entonces señalo los datos, voy a insertar gráficos, ¿verdad? Todos los gráficos, circular, y aquí tengo ya mi información, o puedo coger el de aquí, o el de aquí. Sí, por lo general se coge el de aquí y el de acá. Voy a coger el de aquí, a aceptar. Usted me va a decir a mí, bueno, Víctor, ¿para qué me sirve este tipo de gráficos? Me permite mostrar, ¿sí? Me permite mostrar este, el grado de participación en forma porcentual, ¿verdad? De cada uno de los elementos que conforman. Por ejemplo, aquí hay 2, 4, 5 elementos. ¿Cuál es el grado de participación de esos 5 elementos? Si usted verá, aquí están representados los 5 elementos, ¿sí? 3 aquí y 2 acá. Y cada uno de estos elementos tiene un valor, un color, ¿sí? Yo lo puedo poner así, ¿verdad? Para saber dónde está cada elemento. También le puedo hacer un diseño rápido, ¿sí? Y también, vamos a coger el que ya tenía yo, ¿no? Digamos que vamos a coger este de aquí para que se vean el porcentaje de cada elemento. Vamos a hacerlo un poco más. Aquí está el porcentaje de cada elemento, ¿sí? Me va a decir a mí, bueno, Víctor, ahí está el porcentaje, por si acaso usted puede mover este porcentaje para que se vea un poco más vistoso, ¿verdad? Sí, no se vea tan aglomerado o agrupado, ¿verdad? Sí. Entonces usted me va a decir, bueno, Víctor, allí está el porcentaje. Lo podemos, estos son los diferentes tipos de colores, ¿verdad? Que tiene esto de aquí. Y formato de, ya, aquí, ¿verdad? Me está reflejando el porcentaje. Si no me equivoco, clic derecho, formato de etiqueta de datos, si no me equivoco, ¿verdad? Y dentro de aquí, número, no me equivoco.
porcentaje, y ahí ya me sale cómo se refleja aquí. ¿Sí? Explico nuevamente. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque aquí sí explico, ¿verdad? Cómo darle este formato a esto. Porque ya nosotros tenemos con anterioridad una tabla que me muestra los porcentajes. Usted me dirá, bueno, pero se parecen a los que están acá, claro, pero a veces tenemos que ser exactos, ¿sí? Lo que nos refleja esta tabla de datos, también tenemos que reflejarlo exactamente dentro de nuestro gráfico. No podemos dejarlo nunca hay que dejar los datos a la suposición, jamás, ¿sí? Es decir, si esto es 8 está bien porque aquí a 7.5 y acá el gráfico está redondeado, por eso me sale 8. Y no es así. Si los datos de aquí son 37.5, usted aquí dentro de aquí tiene que darle también 37.5. ¿Por qué? Porque si usted notará, aquí es 37.5 y aquí solo es 37. Aquí no me redondeó. ¿Por qué no me redondeó? Y acá sí me redondea cuando es 26.7. ¿Sí? Acá también no me redondeó cuando es 17.5, pero acá sí me redondea cuando es 10.8. Entonces no podemos dejarle a nuestro espectador a la imaginación. Tenemos que poner los datos reales como son. ¿Cómo lo hacemos? Señalamos la serie de datos o lo que nos indica los datos, clic y derecho en uno solo, por si acaso, que automáticamente se señalan todos, clic y derecho, formato de etiqueta de datos. Y en formato de etiquetas de datos, usted va aquí a número, ¿verdad? Usted va aquí a número y coge la opción porcentaje. Y dentro de la opción porcentaje, ya está ubicada, ¿verdad? Coge dos decimales. No sé por qué no lo ubico. Convertir porcentaje. Veamos. Déjenme ver. Está bien. Aquí es. Usted coge uno, ¿verdad? Coge uno, formato de etiquetas de datos. Aquí va a señalar número. El número le va a salir de esta manera, generar arriba y generar abajo. Esta es la categoría. Va a coger porcentaje y usted vio, automáticamente ya cambiaron los valores como los tengo yo aquí. ¿Sí? Y absolutamente no hace nada más. Dos, ¿verdad? Y lo que hace es cerrar aquí. Y ya tengo establecidos los porcentajes. Lógicamente, aquí usted viene y cambia y pone participación por producto. Y ya está. Y tenemos nosotros ya ubicados de una forma más correcta los porcentajes de cada uno. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vemos aquí. Vamos a explorarle también un poco mayor de salida. Y ahí está. 37.50, 26.67, 17.50, 10.83 y 7.50. Es decir, que lo que tengo gráficamente lo puedo ver en forma de datos. ¿Sí? A eso se refiere el gráfico de dona, el gráfico de pastel, ¿verdad? A ver la participación de los diferentes elementos y esta participación de estos diferentes elementos se la visualiza mediante porcentaje. Siempre es necesario que si usted dentro de sus datos, ¿verdad?
tiene esta opción de porcentaje, que esta opción de porcentaje se iguala a los datos que usted está mostrando gráficamente. Si usted no hubiera tenido esta opción de porcentaje dentro de sus datos, no necesitaba cambiarlos aquí. Recuerde cómo cambiarlo. Va a seleccionar uno, automáticamente se seleccionan todos. Clic derecho, formato de teclas de datos. Aquí donde dice el número, y usted aquí lo va a cambiar. ¿Sí? Preguntas, por favor, algo que no se me haya entendido, por favor me lo hacen saber. Algo que no esté claro, ¿sí? Me lo hacen saber, por favor. Algo que necesiten que repita, por favor, me lo indican. Ok, gracias. Dígame, ingeniera, la escucho o la leo, ¿no? Ah, ya, perfecto, mil disculpas. Mi estimada psicóloga, ¿alguna pregunta? Algo que no se me haya entendido, por favor, me lo indica. ¿O está claro todo? Sí, perfecto. Esto de aquí, ¿verdad? La tabla, ¿sí? Ya está construida, por si acaso, no hay nada que hacer aquí, ¿sí? Este tipo de tablas es bastante utilizada porque me permite visualizar registros de venta, inventario, logs, por si acaso que son logs, LOGS, son eventos, es decir, cuando se ingresa un producto, cuando sale un producto o cuando hay una logística inversa. Logs, nosotros en programación los logs lo llamamos registros, lo llamamos registro de errores, ¿verdad? A eso se refiere los logs. ¿Sí? La tabla ya está hecha, ¿verdad? Así se hace una tabla, ¿sí? Es lo mismo como tener unos datos, pero en este caso nosotros este tipo de tablas, ¿verdad? La hacemos mediante esto, mediante el agrupar por y mediante ordenar por, ¿sí? No hice que ustedes la construyan, ¿dónde está? Aquí está, ¿sí? Para evitar hacer un doble ejercicio de algo que ya se había visto, pero realmente una tabla, ¿verdad? Es una información resumida de los datos, ¿verdad? Es como si usted hubiera tenido estos datos que están aquí y los quisiera resumir en una tabla. Ojo, no es una tabla dinámica, ¿sí? No es una tabla de datos. Y para nosotros hacer esta tabla de datos, o utilizamos la opción filtrar, utilizamos la opción agrupar o utilizamos la opción ordenar. Entonces, es una gran diferencia, ¿sí? Cuando usted vaya a hacer una tabla, usted tiene que usar esas tres opciones. Cuando le pidan hacer una tabla dinámica, es otra cosa. Tabla, ¿verdad? Es un resumen de una información. ¿Y cómo se hace según la información que usted quiera registrar o que se visualice, ¿verdad? Dentro de un, unos datos. Ahora usted me preguntará a mí, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esto de estadística descriptiva? Está en la parte superior, está en la fila 5 que va desde la A hasta la E. ¿A qué se refiere esto con la estadística descriptiva? Cuando nosotros hablamos de estadística descriptiva, ¿verdad? Es la situación de saber organizar, resumir y describir datos para que sean entendidos de una mejor manera. A eso se le llama estadística descriptiva. Es resumir los datos para que se entienda de una mejor manera. Es decir, que si yo tengo estos datos y le pido a usted, hágame una estadística descriptiva de estos datos.
¿verdad? Usted no me va a dar todos estos datos, ¿verdad? Porque yo no la voy a entender. ¿Sí? Usted tiene que hacer una estadística descriptiva. ¿Y qué es lo que le estoy pidiendo cuando le digo una estadística descriptiva? Realizar el resumen de la información, es decir, organizarla, resumirla y describir cada uno de los datos para un mejor entendimiento. Es lo que hace una tabla dinámica, pero en este caso no hacemos una tabla dinámica, sino lo hacemos con las funciones filtrar, agrupar u ordenar. Esa es la diferencia. Es decir, nosotros hemos resumido aquí las diferentes sucursales, los diferentes tipos de cuentas y los diferentes clientes, si son nuevos o si son viejos. Y automáticamente viene el importe y vienen los vendedores. A eso se le llama estadística descriptiva que está aquí. Entonces, recuerde, si alguien le pide, realízame una tabla y hazme una estadística descriptiva, lo que le está pidiendo que usted organice, resuma y describa los datos de una mejor manera. ¿Sí? Y cuando a usted le indican que es un log es un evento. ¿Sí? Nosotros en programación lo utilizamos para decir cuando ha habido errores, ¿verdad? Dentro de una situación de ingreso o egreso de algún usuario de algún programa. ¿Sí? El log se utiliza mucho en logística inversa. ¿Sí? Dentro, hablando de logística. ¿Sí? Preguntas, por favor. ¿Todo claro? ¿Algo que no se le ha entendido? Claro, por supuesto, no hay ningún problema. Ya, esta tabla de resumen, por ejemplo, voy a la opción filtrar nuevamente. Me dice a mí, bueno, Víctor, tengo esta tabla, ¿verdad? Hazme un resumen de esta tabla. Ah, ya, perfecto. Yo le digo, no hay ningún problema. Aquí está uno de los resúmenes de la tabla. Aquí está un resumen de la tabla. En este caso, el resumen de la tabla es por la sucursal Madrid. Si ustedes se dan cuenta, tengo, ¿qué cosa? 2 años, 2 meses, los diferentes tipos de cuentas y si son nuevos o si son viejos y los valores. A eso me refiero. Esta es una estadística descriptiva, pero solo de la ciudad de, perdón, solo de la sucursal de Madrid. ¿Sí? Esta es una estadística descriptiva solo de la sucursal de Madrid. Si yo quiero hacer una estadística descriptiva, ¿verdad? De la sucursal de Madrid, pero solo del año 2011, ¿verdad? ¿Cuál es este? Sí. Y solo de los clientes nuevos, ¿verdad? Aquí está, año 2011, sucursal de Madrid, y solo de los clientes nuevos. ¿Y cuánto me suman esos clientes nuevos? ¿Sí? A eso me refiero cuando le digo a ustedes, ¿verdad? Perdón, este tipo de tablas. ¿Sí? ¿Por qué se utiliza filtrar, agrupar, ordenar? Porque usted con estos datos no se va a poner ver uno por uno dónde está Madrid. ¿Sí? Es decir, usted va a venir aquí. Esto está en la hoja datos, por si acaso. Usted va a venir aquí. ¿Y qué es lo que usted va a digitar? Por ejemplo, vamos a agruparlos. Esto es igual a agrupar por. ¿Sí? Me pide a mí el campo de fila. ¿A qué se le llama el campo de fila? Es porque va a ser agrupado.
Yo le voy a decir que va a ser agrupado por esto. Todo lo que son las sucursales. Vamos a agruparlo por todas las sucursales. Ya está. ¿Sí? Desde el C3 hasta 203. Punto y coma. Me pide los valores. Me voy a decir que sean los importes. Lógicamente los valores van a ser los importes. Mucho ojo con algo. Y eso al final se me pasó. Y es que no se lo dije, se lo digo en estos momentos. ¿Verdad? Si usted tiene como primer argumento desde el C3 hasta C203, su segundo argumento tiene que también ser igual. Es decir, tiene que ir desde C3 hasta 203. No importa la columna, ¿sí? Pero tiene que ser igual. Entonces, vamos a coger importe. Y por último, ¿cuál es la función que voy a utilizar? ¿Verdad? Es lo que yo necesito saber. Yo le digo que necesito sumar. ¿Sí? Y cierro. Y ahí tengo una estadística descriptiva de cada una de las sucursales y los valores que me genera cada sucursal. No sé si me hice entender o si no me hice entender, por favor, me lo indican. ¿Sí? A eso me refiero cuando digo que usted tiene la opción de agrupar la información, ¿verdad? Y realizar una tabla. La tabla es una estadística descriptiva porque usted ordena, usted analiza, ¿verdad? Datos. En este caso, yo hice una estadística descriptiva de las sucursales. ¿Cuáles son los valores de ingreso de cada sucursal? ¿Sí? Perdón. Por ejemplo, qué sé yo, vamos a hacer una estadística descriptiva ahora con la opción ordenar. Ya lo hicimos con filtrar, con agrupar. Vamos a hacerlo con ordenar por, déjenme ver, ordenar, perdón, ordenar por la matriz. ¿Cuál es la matriz? Es todo esto de aquí. Siempre en esta opción, que es agrupar por, usted tiene que seleccionar toda la matriz, que es de A4 hasta F203. ¿Sí? Esa es la matriz. Y ahí a usted le está pidiendo por qué matriz la va a ordenar. ¿Sí? En este caso, le voy a decir que me ordene por valores, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos valores? Que van desde F4 hasta 200. ¿Sí? Y punto y coma. Aquí sí puedo poner, ¿verdad? Punto y coma. Y -1 para que sea ascendente. Y ahí está. Tengo una estadística descriptiva, ¿verdad? De todas y cada una, ¿verdad? De los valores. Ojo, ojo aquí. Esto es una estadística descriptiva solamente de los valores. De mayor hacia menor. ¿Sí? Entonces, a eso yo me refiero cuando digo una tabla. Usted hace una estadística descriptiva cuando usted realiza una tabla. ¿Y cómo hago esa tabla? La puedo hacer con filtrar de esta manera. La puedo hacer con agrupar, ¿verdad? Eso lo dice el dato, pero con agrupar de esta manera. O la puedo hacer con ordenar de esta manera. ¿Sí? Recuerde que hay múltiples opciones, ¿verdad? Para poder hacer la información. Por ejemplo, si es que no me equivoco, esta de aquí, ¿verdad? Que me permitía hacer esta de aquí, me permitía a mí ordenar, ¿verdad? ¿Sí? Ordenar por año, por sucursal y por valores. ¿Sí?
Ahí está. A eso me refiero cuando hablo de una estadística descriptiva. Aquí solo tengo tres datos, nada más. ¿Sí? A cambio acá, perdón, aquí, ¿verdad? Te lo hice por ordenar. Tengo el mes, tengo el tipo de producto y si son nuevos o no. Y si usted ve, me da la misma información en el último, que es 3 días, que no me equivoco. 3. Ahí está. No sé si me hice entender, ingeniera. A eso me refiero cuando usted le indiquen realizar una tabla. Ok. Ojo, ojo, mucho ojo, ¿verdad? Dentro de Excel, ¿verdad? La tabla es mediante funciones. Usted la tiene que crear, así como con la opción filtrar, agrupar u ordenar, ¿sí? Al igual que la matriz, usted la tiene que ordenar, ¿verdad? Se construye de la misma manera que una tabla, una matriz. ¿Y cuál es la diferencia entre la matriz y una tabla? Cuando usted quiere ver, ¿verdad? Un tipo de contingencia, por ejemplo, en este caso, yo quiero ver la contingencia mediante un mapa de calor, ¿sí? Porque va cambiando su color, ¿sí? De dos variables, año y región. ¿Y cómo hacemos este mapa de calor? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Recuerde, usted va a construir la tabla, ¿sí? Así como nosotros la construimos acá, ¿sí? Esta es una tabla, así como la construimos aquí. Perdón, una matriz, así como la construimos ahí. ¿Y qué va a hacer usted aquí? Una vez construida, por si acaso, todo esto son colores, ¿sí? Todos son colores, ¿verdad? Pero mucho ojo. Esto de aquí sí lo debe hacer mediante formato. Dígame, ingeniera, le escucho. Mil disculpas. Profe, una consulta con respecto al Ajá. punto anterior. Eh, Como que, ¿cuál es la diferencia principal entre hacer la tabla con las funciones como indicó y hacerlo como tabla dinámica? O sea, quiero entender como que, ¿cómo es la diferencia? O por qué yo decido utilizar una tabla y no la otra. Porque si yo lo hago como una tabla dinámica, también puedo organizar la información tal cual estaba ahí. Sí, claro, por supuesto. Pero recuerden, ¿verdad? Como lo dije al principio, hay diferentes maneras de hacer algo, ¿verdad? La manera más óptima es hacer una tabla dinámica. Y usted mismo lo ha dicho y es correcto. Pero si usted no quiere hacer una tabla dinámica, ¿verdad? Y lo desea hacer mediante funciones, lo puede hacer con filtrar, agrupar y ordenar, ¿sí? Lo mismo acá con esta matriz de calor o esta matriz, ¿sí? Y a eso iba. Recuerde usted, ¿verdad? O hay que recordar, mejor dicho, ¿verdad? Que tanto la tabla como la matriz ya son gráficos empoderados en Power BI, ya están por defecto. ¿Por qué? Porque son los gráficos más utilizados. Y salen de un lado y ya no hay un gráfico que me diga, este es un gráfico de tabla dinámica. Ese concepto se quedó en Excel. ¿Sí? El concepto de tabla dinámica solo se quedó en Excel. Entonces, a veces, ¿verdad? Hay usuarios que se acostumbran tanto a Power BI que cuando tienen que hacer un trabajo en Excel, ¿verdad? Prefieren hacer el trabajo
con filtrar, agrupar y ordenar. Hay otras personas, ¿verdad?, que trabajan muy a menudo y la opción más viable es hacerlo mediante tablas dinámicas, esto de aquí, ¿sí? Y está muy bien, pero ¿por qué se recurre, ¿verdad?, a las funciones? Es para ya ir dejando de un lado los conceptos de tabla dinámica. Es por eso, si usted lo hace dentro de Excel, ¿verdad? Lo que son esto de tabla y matriz está perfecto, no hay ningún problema. Está muy bien y ese es lo indicado. Pero si usted lo hace mediante filtrar, agrupar y ordenar, usted ya está dejando de un lado el concepto, ¿verdad?, de tablas dinámicas que ya no entra dentro de Excel, perdón, dentro de Power BI. Y en Power BI entra el concepto de tabla y entra el concepto de matriz. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos este mapa de calor? Y esto sí tenemos que hacerlo, ¿verdad? Recuerde que estos son valores que usted grafica, ¿sí? Son valores que usted grafica. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Su mapa de calor compone estos datos. Los datos, ¿verdad?, que son los valores que están en 2021, 2022, 2023 y 2024. ¿Cómo va a ser ese mapa de calor? Usted va a la opción de inicio, va a la opción de formato condicional, va a la opción de escala de colores y va a la opción de más reglas. En la opción de más reglas va a coger 3 colores. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esto? Valor más bajo, punto medio y valor más alto. Según el color, vamos a utilizar, ¿verdad?, este color para el bajo, este color para el medio y este color para el más alto. ¿Sí? Y ponemos a aceptar. Y ahí tenemos nuestro mapa de calor. ¿Sí? También usted puede establecer dentro de este mapa de calor, ¿verdad?, ¿sí?, este, los porcentajes o los valores más bajos, qué sé yo, este, permítame por favor un minuto. Perfecto, mil disculpas. Veamos. Voy a hacer esto de aquí. Selecciono, vengo a formato, a la de colores, más reglas. Aquí cojo 3 colores. Y defino valor más bajo. Selecciono aquí, pongo un número. Digamos que el valor más bajo para mí va a ser determinado por 120.
el valor, y esto va a ser representado por este color de aquí. ¿Sí? El segundo, cojo nuevamente el número y le digo que el punto medio va a ser 160.000. Y cojo el punto medio, el de aquí. Aquí nuevamente el número y el punto más alto va a ser representado por este de acá. Y cojo el de aquí. Ahí está mi mapa de calor. Pongo aceptar y ahí tengo ya mi mapa de calor. Y aquí está lo que me representa. Bajo, medio, alto y muy alto. ¿Eh? Estos son los muy altos, los que están aquí. ¿Sí? A esto se le llama una matriz. ¿Sí? Aquí estamos viendo las dimensiones entre años y las sucursales con sus respectivos valores. Cuando usamos esta matriz para poder distinguir mediante un mapa de calor, ¿verdad? La información que qué sucursal ha realizado mayores ventas o mayores ingresos. ¿Sí? Usted me va a preguntar, ¿verdad? ¿Es bastante utilizado en Excel? No. Tanto la tabla como la matriz no son muy utilizados en Excel. Este concepto dentro de Excel se lo expongo a usted y recalco las palabras de la ingeniera, es porque este concepto ya va hacia Power BI. Este concepto de matriz y de tabla no son muy utilizados en Excel. En Excel el concepto más utilizado para hacer esta reducción o esta segmentación de información es la tabla dinámica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se pone como ejemplo esta información si no es utilizado en Excel? Porque tarde o temprano, y se entiende que para el año 2030, así dicen los expertos de los mercados de valores, todas las personas tendrán ya el Power BI como herramienta principal para análisis de datos. El Excel quedará a un lado, pero seguirá siendo utilizado, pero ya no con la misma frecuencia que ha sido hasta el día de hoy. ¿Sí? El Excel viene siendo utilizado desde el año 1994. Estamos hablando que ya Excel tiene más allá de 30 años de edad. Entonces ya quedará a un lado. Recién el Power BI tiene 11 años de edad. ¿Sí? Entonces es por eso. No sé si me voy a entender, si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Si algo que no me voy a entender, me dicen. Si no está claro, también por favor me lo informan. ¿Sí? Ok, ok. Gráfico de áreas. ¿Qué gráfico de áreas? ¿Verdad? Es uno de los gráficos. Por si acaso, los gráficos más usados en Excel son barras, dispersión, histograma, circular de donas, ¿verdad? El gráfico de áreas no, el gráfico de líneas, ¿verdad? Y ya está ahí para de contar. ¿Sí? Los otros gráficos como el de área, el de mapa, el de embudo y el de cascada son propiamente, mayormente utilizados en Power BI. ¿Sí? Se da esta información porque usted tarde o temprano debe emigrar para allá. ¿Sí? No son muy utilizados en Excel. Lo que se utiliza en Excel son barras, dispersión, histogramas, circular de lona y líneas. Ah, y también un gráfico que no he puesto aquí. Este es de barra vertical y falta el gráfico de barra horizontal. No lo puse porque es la misma información. ¿Sí? El gráfico de barras horizontal, ¿verdad? Es el de este, es la misma información. Entonces, estos son los más utilizados.
el de tabla, el de matriz, el de área, el de mapa, principalmente el de mapa, el de embudo y cascada son bien utilizados dentro de lo que es Power BI. Digamos, qué es el gráfico de área y cómo lo hacemos? Nosotros seleccionamos la información, ¿sí? En este caso vamos a seleccionar la información, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer aquí con esta información seleccionada? ¿Verdad? Vamos a insertar gráficos, todos los gráficos, y cogemos el de área. Vamos a coger este gráfico, vamos a poner a aceptar, y como siempre, sí, sí, no se preocupe. Y como siempre vamos a cambiar los valores a la serie. Y derecho, seleccionar datos, primera serie, modificar, esta de aquí, y segunda serie, modificar, esta de aquí, aceptar. ¿Qué me representa a mí el gráfico de áreas, verdad? El gráfico de áreas me representa a mí el crecimiento de usuarios, acumulación de ventas, ¿verdad? Es siempre un gráfico de áreas me permite a mí la visualización entre dos variables. En este caso tengo las variables usuarios utilizando los aplicativos y usuarios utilizando la web. ¿Sí? ¿Cuál es el crecimiento que yo tengo con esos dos tipos de variables? ¿Sí? En gráfico de áreas. Aquí está. Lógicamente aquí le ponemos crecimiento de usuarios. ¿Por qué le pongo crecimiento de usuarios? Porque tengo usuarios en los aplicativos y tengo usuarios en la web. Esto me permite a mí distinguir el crecimiento. Los usuarios que usan aplicativos, ¿verdad? Han crecido, ¿verdad? Y los usuarios que utilizan web están estables, ¿sí? O han crecido un poco, pero están más estables. ¿Sí? Quien tengo un crecimiento, si usted se da cuenta, cogí el segundo gráfico, miren cómo ha ido creciendo mis usuarios de la web, perdón, del aplicativo, poco a poco, y ha repasado, ¿sí? Ha repasado, ¿verdad? En el número 7, ¿sí? A los usuarios de la web y siguiendo creciendo, ¿sí? Ahora usted me dirá, bueno, ¿y por qué no hizo esto? Fue a insertar, fue a gráficos y cogió el gráfico de área y puso a aceptar. Sí, lo pude haber hecho, pero si usted se da cuenta, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, me representan los números que están aquí abajo. ¿Sí? Y esto realmente es la cantidad de usuarios para ambas variables. Esto de aquí no tiene nada que ver con los usuarios, eso no son los meses del año. ¿Sí? Si yo quiero interpretar esto de aquí, cojo lo segundo, el pico más alto, ¿sí? Y que se pusieron en igualdad de usuarios, tanto de los aplicativos como la web, fue en el mes de julio. Julio y agosto se mantuvieron casi igual. Ya a partir de septiembre comenzó a crecer los usuarios de aplicativos. ¿Sí? Ojo, si usted lo quiere hacer de esta manera, está bien. Si usted quiere venir, ¿verdad? Y hacerlo de esta manera, va a insertar gráficos,
todos los gráficos, gráficos de área, pone a aceptar, ¿sí? Está bien, no se preocupe, está correcto, ¿sí? Y ahí está. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, son los meses, los usuarios, ¿verdad? ¿Sí? Y coge el color, ¿sí? No hay ningún problema en eso. Lo único que le hace es cambio de título. Recuerde, ¿verdad? Si se lo hace de esta, perdón, de esta manera de aquí, es para ir viendo cómo seleccionar la serie de datos. Se pone mucho hincapié en esto de la serie de datos porque es un factor muy importante dentro de los gráficos. Sí, la manera más fácil, ¿verdad? Es seleccionar toda la data, ir a gráficos y que me grafique Excel. Es la manera más fácil y la más redundante, ¿sí? Pero para mí siempre hay que poner hincapié en lo que es esencial. Y la esencia de los gráficos es la serie de los datos, ¿sí? Es por eso que lo hago de la manera que está acá. Siempre tomando la opción, ¿verdad? De ir y ver dónde está la serie de estos datos. No sé si tengan alguna pregunta o algo que no se me haya entendido. Recuerde que la segunda o la primera manera, usted le tiene que cambiar el nombre siempre al gráfico. En este caso, crecimiento de usuario. Preguntas, por favor. Algo que no se me ha entendido, algo que no esté claro, me lo hacen saber. Ok. Vamos al gráfico de líneas. Uno de los gráficos también muy usados dentro de Excel. Bueno, uno de los últimos gráficos usados dentro de Excel. ¿Sí? El gráfico de líneas se utiliza cuando hay más allá de dos variables. Recuerde usted, ¿verdad? Que el gráfico de dispersión es con dos variables. El gráfico de áreas es con dos variables. ¿Sí? Y el gráfico de líneas cuando haya ya más de dos variables. En este caso, podemos ver la evolución de las ventas mensuales, la temperatura o los KPI a largo tiempo. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver algo que siempre nosotros trabajamos, los ingresos, los costos y los beneficios. ¿Sí? Algo con que siempre trabajamos nosotros. Yo señalo la información, voy a insertar, voy a gráficos, voy a todos los gráficos, cojo el gráfico de línea, ¿verdad? Siempre cojo mejor de punto. Voy a ver yo, ¿sí? Cómo se mantienen mis ingresos, mis costos y cuáles son mis beneficios dentro de los diferentes trimestres del año. ¿Sí? Si usted se da cuenta, ¿verdad? Estos son mis costos, mis beneficios, estos son mis costos y estos son mis ingresos. ¿Sí? Lógicamente, ¿verdad? Si usted resta esto de esto, debe darle este resultado. Si resta esto de esto, debe darle este resultado. ¿Verdad? Que es la opción de mis beneficios. ¿Sí? Por lo general, ¿verdad? Por lo general, ¿sí? Esta comparativa, ¿verdad? De ingresos, costos y beneficios, ¿sí? Se lo hace mediante un gráfico de línea. ¿Sí? ¿Por qué se lo hace mediante un gráfico de línea? Porque recuerde que si sus costos, ¿verdad? Y sus beneficios, perdón, si sus ingresos y sus costos son iguales, ¿verdad? Hay un punto de equilibrio. No pierde, no gana. Es decir, que si aquí hubiera sido también 620 y aquí hubiera sido cero,
¿verdad? ¿Se ven? En el primer cuadrimestre, ¿verdad? Tengo un punto, el primer trimestre, perdón, primer trimestre del 2023, tengo un punto de equilibrio. Se unen esos dos puntos, dándome a entender, ¿verdad? Que hay un punto de equilibrio. No se ganó, pero tampoco se perdió, ¿sí? Pero si mis costos hubieran sido superiores, ¿verdad? Miren, ¿qué es lo que sucede? Ahí ya no hay un punto de equilibrio, ¿sí? Mis costos no pueden ser igual que mis beneficios, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Perdón. Preguntas, por favor. Algo que no se me haya entendido, algo que no esté claro, algo que no esté de acuerdo, me lo hacen saber, ¿sí? Perfecto. Vamos con con este de aquí, ¿verdad? Este tipo de gráfico, ¿sí? Es uno de los gráficos mayormente utilizados en Power BI, ¿sí? Este tipo de gráficos, el tipo de gráficos de mapa, es bastante visual en Power BI. Y lo que usted primero debe hacer, ¿verdad? Señalar la información, ir a insertar dentro del gráfico, ir a todos los gráficos, ¿verdad? Ir al gráfico de mapa. Y debe salirle el gráfico de mapa, que es este de aquí. Si usted, ¿verdad? Si usted hace lo siguiente, señala, sin tomar en cuenta los rótulos, va a insertar, va a todos los gráficos, va a mapa, no le sale gráfico. Aquí sí, aquí sí, necesariamente usted tiene que señalar los rótulos. ¿Por qué? Por esta palabra, country. ¿Sí? Le está diciendo Excel que este dato son países. Entonces, cuando usted solo señala, a diferencia de otros gráficos, solo los datos, va a insertar y va a mapas, no le sale absolutamente nada. No identifica Excel cuáles son los países. Pero si usted selecciona, desde ahí va a insertar, va a todos los gráficos y va a mapa, ahí sí Excel reconoce que es un gráfico de mapa. Se pone a aceptar y tengo el gráfico de mapa. Ahí está. No es, este sí, este gráfico no es para nada utilizado dentro de Excel, ¿sí? Que lo selecciona y creo, ¿dónde está? Vamos a diseño rápido. Aquí están los valores. Eso es lo que quería ver. Aquí están los valores. Es una forma gráfica, autónoma, de ver cómo se ha establecido, ¿verdad? El rendimiento por cada uno de los países, ¿sí? Que yo tengo, donde estoy vendiendo, mi rendimiento, ¿sí? Aquí está. Yo, ah, hay mucho, más elegante. Más muy elegante. Entonces, este es el gráfico de mapas donde me indica a mí cuáles países, ¿verdad? He podido vender, ¿verdad? De una manera más apropiada. Y usted me dirá a mí,
Sí, como usted se da cuenta, no hay muchas opciones aquí dentro del gráfico del mapa, ¿verdad? Si usted ve, porque no es realmente en su totalidad, si se da cuenta, utilizado. No es algo que se utiliza, ¿verdad? Muy a menudo dentro de Excel. Usted aquí debe distinguir, ¿verdad? Dónde está ubicado, ¿verdad? Dentro del gráfico, ¿sí? Por ejemplo, Italia, Bélgica, Portugal, ¿verdad? Si usted se da cuenta, si yo quiero, qué sé yo, vamos a ponerle de lado acá, agregarle, ¿verdad? Algún tipo de leyenda, ¿sí? Derecha, arriba, izquierda, abajo, ¿verdad? No hay, ya me ha elegido, ¿sí? Toda la información que me puede dar del mapa. Ya me ha puesto toda la información visual que me puede dar del mapa. ¿Por qué? Porque dentro de Excel no es muy utilizado este tipo de gráfico. Se lo explica, se lo enseña, porque dentro de Power BI tiene una gran utilidad. ¿Sí? Es muy utilizado dentro de Power BI. Me permite ubicarme geográficamente, visualmente, qué poblaciones o qué sectores he vendido más, ya sea dentro de un país, ya sea dentro de un continente o dentro de varios países de diferentes continentes. ¿Sí? Es una visualización que me permite a mí, como su nombre lo indica, ¿verdad? Distinguir dónde estoy haciendo bien las cosas, en qué país estoy haciendo bien las cosas. ¿Sí? O dentro de qué ciudad. Por ejemplo, podemos estar aquí en Ecuador, ¿verdad? Y podemos hacer un mapa de las ciudades y distinguir dónde estoy trabajando mejor. Ahora, si usted me va a decir a mí, bueno, Víctor, y si nosotros hacemos aquí ciudades, ¿verdad? Ponemos, no, pongamos provincias, Guayas, Pichincha, Guay, y digamos, qué sé yo, valores, qué sé yo, 20.000, 25.000, 35.000. Y vengo y señalo esto de aquí, voy a insertar, voy a gráficos, voy a todos los gráficos, voy a mapa, aquí tengo, así, bien, ¿sí? Aquí están los datos, ¿sí? ¿Se da cuenta? ¿Sí? Esto me permite visualizar en qué provincia estoy vendiendo un poco más, ¿sí? Ahí se ve un poco mejor, ¿sí? Ahí está el mapa del Ecuador y me permite visualizar en qué provincia estoy vendiendo más. Me está señalando esta provincia de la Suárez, ¿verdad? Porque estoy vendiendo mucho más, ¿sí? Tiene un tono más resaltado, ¿verdad? Acá me dice que en Pichincha también, pero en Guayas, a diferencia de las otras dos, estoy vendiendo un poco menos y no me tiene resaltado, ¿verdad? Aquí no hay datos y usted se da cuenta, ¿sí? Entonces, es así como se grafica, ¿sí? Pero no hay tanto, ¿verdad? Información que nosotros pongamos aquí para poder trabajar con la misma. A ver si me puedo poner los valores. Sí, ahí les puse los valores. ¿Sí? No hay mucha información. No es muy utilizado en Excel porque no tiene una gran diversidad para poder trabajar con el mismo. ¿Sí? No hay una diversidad para trabajar. ¿Sí? Preguntas, por favor, pero en Power BI es de gran utilidad. Eso sí, por Dios. ¿Usted lo puede utilizar en Excel? Sí, lo puede utilizar en Excel, pero no le va a dar mucha versatilidad. Perfecto. Vamos con el embudo. Usted en el embudo va a señalar
va a insertar, va a gráficos, todos los gráficos, y va al embudo, a aceptar. Aquí tiene su gráfico de embudo. ¿Para qué me sirve el gráfico de embudo? Me permite a mí distinguir cómo va avanzando un elemento, ¿verdad? Cómo nosotros vamos avanzando poco a poco dentro de un elemento. ¿Sí? Aquí lo que me permite distinguir, ¿verdad? ¿Cuál es este, el país donde estoy vendiendo un poco más? Mucho ojo con algo, no está ordenado, ¿sí? No está ordenado. Yo debo ordenarlo, ¿verdad? De mayor a menor. Y ahora sí, realmente así se debe ver el gráfico. Estoy viendo que Bélgica, estoy vendiendo un poco, y en España es el que más estoy vendiendo. Este es un gráfico de embudo. ¿Utilizado en Excel? Para nada, para nada. Utilidad en Power BI, muchísima. Me va viendo cómo voy desarrollando. Digamos que estos son los meses y cómo voy desarrollando mes a mes, ¿verdad? Con la venta de mis productos. Aquí lo que estoy visualizando, ¿verdad? Cómo voy desarrollando mi mercado en los diferentes países. Mi mejor mercado es en España. Entonces, muy útil. Pero en Excel no se lo distinguimos. Preguntas, por favor. Algo que no se me haya entendido. ¿Seguro? ¿No hay ninguna pregunta? Perfecto. Y por último, el gráfico de cascada. De la misma manera, seleccionamos, vamos a insertar gráficos, todos los gráficos y cascada. Y aquí tenemos el gráfico de cascada. ¿Qué hace un gráfico de cascada? Al igual del embudo, me permite visualizar cómo un elemento, ¿verdad? Cómo un elemento va creciendo a lo largo de un periodo de tiempo. ¿Sí? Al igual que el embudo. De la misma manera, dentro de Excel, dentro de Excel, sí debemos ordenar la información. ¿Sí? A diferencia, y perdónenme, sí, perdónenme, yo sé, no trato yo, perdón, no trato yo que den el gran salto hacia, hacia Power BI. Sí, no estoy tratando que usted de aquí a mañana, ¿verdad? Coja un curso conmigo o haga algo parecido. No, no. Lo que se trata es de mencionar, ¿verdad? Ese salto que hay desde un aplicativo, en este caso Excel, hacia Power BI y cuál realmente es su utilización. ¿Sí? Hay gráficos, ¿verdad? Que no son utilizados dentro de Excel y muy pocas personas lo conocen. Por ejemplo, este gráfico de embudo, perdón, este gráfico de cascada, el gráfico de embudo, el gráfico de mapas. Personas que nunca han hecho un gráfico de embudo, ni un gráfico de cascada, peor un gráfico de mapas, un gráfico de tablas, un gráfico de matriz. En Excel no son utilizados, ¿sí? Pero si usted en algún momento salta, ¿verdad? Hacia Power BI, va a ver la utilización grande. Tanto el gráfico de embudo como el gráfico de cascada le permite a usted ver cómo un elemento va creciendo a lo largo de una trayectoria de tiempo. O también le permite ver, ¿verdad? Aquí, si usted verá cuál es su aumento y cuál es su disminución, ¿sí? En los diferentes países donde usted vende, tanto el gráfico de cascada como el gráfico de embudo. El gráfico de mapa le permite a usted tener una visualización, algo tan visual como usted está viendo en las provincias, ¿verdad? ¿Cómo le está yendo en las provincias? ¿Qué provincia necesita, ¿verdad? De urgencia que usted intervenga. Hablando del gráfico de mapas.
El gráfico de tablas es un resumen de su información, porque ya dentro de Power BI no existe el concepto de tabla dinámica. El gráfico de matriz es un resumen de su información, pero de manera con un mapa de calor, es decir, una visualización de datos con un mapa de calor, ¿sí? Lo que ya estos conceptos como tabla, matriz, mapa, embudo, cascada, usted lo visualiza muchísimo, ¿verdad? En lo que es Power BI. Dentro de Excel, las personas utilizan el gráfico de barras, tanto horizontal como vertical, el gráfico de dispersión, el histograma, el circular lo utilizan casi para todo, ¿verdad? Y el de áreas y el de líneas. Los que son estadísticos utilizan mucho el de áreas, el histograma y de dispersión. Lo que quiere decir que nosotros utilizamos mucho el de barras horizontales y verticales, el circular y el de líneas. Es decir, que realmente las personas cuando trabajan en Excel solo utilizan tres tipos de gráficos, nada más. ¿Sí? Cuando usted verá que hay 11, solo aquí hay 11 tipos de gráficos. Y eso que faltaron ver otros tipos de gráficos. Por ejemplo, el gráfico combinado. ¿Sí? Es un gráfico bastante utilizado en Excel. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. No sé si tenga usted alguna pregunta, algo que no se me haya entendido, algo que no esté claro. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Nos vamos a quedar hasta aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a dejar de grabar. Recuerde que mañana ya es